Bona tarda i benvinguts. Diuen que eren 12 y han durado 20 siglos. Y los teatinos eran 4 y han durado 5 siglos. Esperemos que duren tanto los 12 como los 4 muchos siglos más, si es para gloria de Dios. Bien, seguimos con estos actos de 500 aniversario de la fundación de los teatinos y hoy tenemos a Frederic Solgà, que es ya jubilado, pero vive mucho su profesión de historiador o profesor de historia del arte. Y además de hacer referencia a una carta de San Cayetano a una religiosa agustina, Laura Mignani, que le habla de su experiencia mística que tuvo en Santa María la Mayor, que está más o menos representada en estas figuras que tenemos en el presbiterio. Yo ya desde entrada tengo que decir que, como profano que soy en pinturas, pues no me había dado cuenta de algunos detalles, creo que importantes, que hay en estos frescos. Así que escuchemos con atención a nuestro amigo Frederic y disfrutemos de esta tarde. Después de la exposición habrá un pequeño concierto por 2 mujeres ucranianas. No nos olvidemos de Ucrania, porque, bueno, de Ucrania hay todos los sitios en donde hay fuego. A ver si lo podemos apagar con nuestras oraciones. Gracias por vuestra asistencia y que escuchemos con atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen domingo de Pascua para todos, buena Pascua. Como ha dicho el padre Miguel, hoy vamos a intentar explicar esas pinturas que tenemos aquí en nuestro ábside y que hacen referencia a esta carta que... sí. ¿Sí? ¿Así me oís mejor ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Vale, bueno, muy bien. Ya está, ya está. Estas pinturas se hicieron el año 1955. Las hizo un pintor que se llamaba Ricard Fradera. Él tenía 28 años cuando las pintó y no vivió mucho. No sabemos cómo, pero él acabó en Suecia, se casó con una sueca y murió allí muy joven, de unos 42 años. Y entonces tenemos aquí, hay un lugar donde él firmó.
hay una cartela entre el primer luneto, la primera ventana y la segunda, donde pone Ricard Fradera, 1955. Él no fue el que pensó el motivo de las pinturas, la temática, el asunto. Muy probablemente fue un fraile de la comunidad teatina que había aquí, que según el modelo de las iglesias teatinas de Italia, que son del siglo XVI, XVII, sobre todo, pues él fue el que diseñó el programa que Fradera pintaría, en un estilo muy distinto al que él tendría más adelante. Fradera era un pintor que tenía un estilo más o menos expresionista, como el que hicieron alemanes y escandinavos a finales del XIX. Recuerda un poco la pintura de Munch. En todo caso, pues él hizo de una manera muy competente esas pinturas que no tienen para nada en cuenta todos los descubrimientos que el arte hizo después del siglo XVII, porque Tiepolo en el XVIII también fue pintor de frescos, Goya en el XIX, Picasso hizo murales, por ejemplo, el Guernica. Luego aquí entre nosotros tuvimos a Sert, que también pintó, entre otras cosas, la Catedral de Vic. Hay también una escuela de pintores muralistas mexicanos con Rivera y Siqueiros. Todo esto no se tiene en cuenta. Es una pintura que está anclada en el siglo XVII, pero es una pintura muy bella, como vamos a poder ver ahora. Esta pintura se hizo al temple, o sea que los colores se aplicaron sobre la pared seca y se disolvieron con cola y agua y con ello se pintó. Y cuando el agua se evaporó, el pigmento quedó pegado a la pared. Es lo que vemos. Y es como si el cielo se abriera. Nos fijamos que aquí hay como unas cortinas a ambos lados y unos ángeles que las retiran, con un efecto muy teatral, muy dramático. Entonces nos descubren un escenario en el que está la visión de San Cayetano que tenemos aquí, San Cayetano. Y luego después hay otras cosas, unas mujeres y unos objetos y ángeles que también comentaremos. Pero ahora vamos directamente a la visión de San Cayetano. San Cayetano se había ordenado como presbítero en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, en la que está enterrado San Jerónimo, que también sale aquí, el día precisamente de San Jerónimo, el 30 de septiembre de 1515. Pero no dijo misa. O sea, esperó 2 años para cantar misa. Entonces lo hizo la Nochebuena de 1517, en esta iglesia de Santa María la Mayor, en la cual está enterrado San Jerónimo. Esto es importante para entender la carta que ahora leeremos. San Jerónimo había vivido y murió en Belén, pero en algún momento sus restos fueron trasladados a Roma y depositados en esta iglesia, juntamente con lo que quedaba de la comedora, el pesebre, en el que pusieron al niño Jesús cuando nació. Eso se conserva en esta iglesia y esta información es importante para entender la carta y entender también las pinturas. Veremos que él tiene en cuenta en esta carta que le escribe a una monja agustina que era su directora espiritual, que vivía en un monasterio al norte de Italia, en Brescia, una monja agustina que se llamaba
Laura Mignani, que era de la misma edad que él y que también murió muy joven, murió con 45 años. Entonces, allí él explica la experiencia que él tiene cuando, diciendo esta primera misa o cantando misa, en el momento de la consagración, cuando él coge la forma con sus manos y pronuncia la fórmula de la consagración, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, pues él siente que en aquel momento como que la Virgen le da al niño Jesús, que es lo que vemos aquí. Entonces él volvió a decir misa aquí el día de Navidad, también el día de San Esteban, también el 1 de enero y también el día de la Epifanía, el día de Reyes, el 6 de enero. Y todo ello se refleja en esta carta, que ya sin más dilación os voy a leer. Dice: a la misma hora de su parto me acerqué al santo pesebre, animado por mi padre, el bienaventurado Jerónimo, que es aquel viejo que vemos junto a San Cayetano, uno que le vuela el manto en la espalda, que tenemos allí un hombre mayor con el pelo blanco y barba. San Jerónimo era un santo que tradujo la Biblia al latín, tradujo lo que se llama la Vulgata, que es todavía hoy la versión oficial que la Iglesia tiene de la Biblia. Y luego además él había sido un comentarista de la Biblia muy importante. Esto es muy interesante, porque en la época de San Cayetano no se acostumbraba a tener ese tipo de piedad. Era muy importante la escolástica, una técnica de comentario doctrinal, pues muy basado en la razón, en argumentos, pero no en la Biblia. Entonces, el hecho de que se refiera a San Jerónimo significa que él desea retornar a una piedad de base más bíblica. Vemos que San Jerónimo está acompañado de dos arcángeles, dos muchachos rubitos que están al lado, son dos arcángeles, porque aquí veremos que hay todo tipo de ángeles en esta pintura. Entonces él toma al niño Jesús, vemos que a los pies se ve el pesebre con la paja en la cual depositan al niño como un colchoncito, y también hay espigas, referencia las espigas a la harina, al pan y también a la Eucaristía. Por tanto, al cuerpo de Cristo. Es una referencia indirecta, pero bastante clara. Luego también vemos que tanto San José como en los pies de la Virgen hay unas flores, referencia a la castidad que observan ellos en su vida marital y a la concepción virginal del niño Jesús, de María y el nacimiento del niño Jesús, indicando cómo la iniciativa en la encarnación proviene directamente de Dios y que José simplemente le actúa como padre putativo, pero que no es el padre real. Todo esto pues lo tenemos manifestado aquí de esta manera. Entonces San Cayetano, con la fisonomía que normalmente se le da en las representaciones, pues acoge al niño. San Cayetano lo vemos también representado en una escultura aquí abajo, lo tenemos aquí también, pues es lo mismo, pero digamos pues presentado de otra manera. Luego vemos encima que hay 7 cabecitas, son 7 querubines. En el cielo se dice que hay diferentes clases de ángeles. Están los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles, los tronos, etc. Estos son querubines, vemos aquí. Los que acompañan a San Jerónimo, pues son serafines. Seguimos con la carta. Dice entonces: a la misma hora de su parto me acerqué al santo pesebre, animado por mi padre, el
bienaventurado Jerónimo, amante del Santo Pesebre, de quien los huesos reposan cerca de la Sagrada Cuna, y recibí de las manos de la púdica doncellita, mi protectora, que acababa de ser madre, el niño acabado de nacer, carne y envoltorio del Verbo Eterno. También estuve allí el día de la circuncisión y quedé incircunciso. Lo propio hice el día de Reyes, y en mí solamente hay hierro, pobre y vana delicadeza. No dejaré de ir en compañía de algún santo para escuchar en ese templo el dulce canto de Simeón y la dura y amarga profecía. ¿Qué significa todo esto? Él nos dice que en el momento de la consagración él siente, tiene esa evidencia como si la Virgen le entregara al propio niño Jesús. Y dice, carne y envoltorio del Verbo Eterno. Eso es una referencia al Evangelio de la misa del día de Navidad. La noche, la misa del gallo, pues es la misa del nacimiento. En cambio, la misa del día de Navidad, pues es el inicio, el prólogo del Evangelio de Juan. Al principio era la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. El Verbo Eterno, esta referencia. Dice, también estuve allí el día de la circuncisión, o sea, dije misa el día 1 de enero, y quedé incircunciso. O sea, el niño Jesús le hizo la circuncisión, pero no obstante, pues como que no fue consagrado al Señor, como eran todos los primogénitos de los israelitas. Pero esta referencia a la incircuncisión también es un recuerdo de la fiesta de San Esteban, que recordaréis que se celebra al día siguiente de Navidad, el día 26. Entonces, el día 26 es San Esteban y en esa misa leemos, en la primera lectura, precisamente un discurso, parte de un discurso, que es un discurso muy largo, que San Esteban pronuncia en el Sanedrín ante los maestros de la ley y los fariseos, y que los ataca duramente y les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea que también hay aquí una referencia a la celebración del día de San Esteban. Ahí está. Y luego también hace la referencia, dice el día de Reyes, dice lo mismo hice el día de Reyes, el 6 de enero. Entonces los reyes ya sabemos que llevaron oro, incienso y mirra. Y él dice, pero en mí solamente hay hierro, pobre y vana delicadeza. Nada. O sea que no puede ofrecer al niño Jesús nada notable porque es muy imperfecto, se siente muy pecador. Y continúa, no dejaré de ir en compañía de algún santo para escuchar en esa iglesia el dulce canto de Simeón y la dura y amarga profecía. Recordad que el 1 de enero la iglesia nos ofrece la lectura del canto de Simeón, el Nunc Dimittis, cuando Simeón ha recibido del Espíritu Santo una inspiración de que él no morirá sin ver al Mesías. Y entonces cuando Jesús es llevado por sus padres al templo, él acude, impulsado por el Espíritu Santo, y entonces lo reconoce como Mesías. Y dice, ahora ya puedes dejar marchar a tu siervo, porque ya mis ojos han visto la salvación de Israel, luz de las naciones, etc. Este es Simeón, por tanto también hace esta referencia. O sea que esta carta, pues vemos que es una síntesis de toda la liturgia de Navidad, a la que San Cayetano hace referencia cuando le explica esta experiencia a esta directora espiritual suya. Digamos, esto es lo que hace en esta iglesia de Santa María la Mayor. Hay que decir que este lenguaje así tan figurado, con estas imágenes muy llamativas, es propio de la juventud de San Belgrano.
Cuando era joven, pues probablemente no controlaba todavía muy bien sus recursos expresivos. Entonces, le gusta hacer uso de muchas metáforas, comparaciones, referencias a textos bíblicos, etc. Esto lo dejará de lado y en las cartas que escribirá cuando sea más mayor tendrá un estilo mucho más conciso, mucho más preciso, mucho más exacto, y ya no usará más este tipo de comparaciones. Bueno, una vez hemos visto la visión de San Cayetano, vamos a ver ahora las otras figuras que tenemos aquí. Todo está dividido en dos partes. Hay como un eje simétrico y entonces veremos que corresponde una parte con la otra. Mirad, aquí yo sé que todos no lo veréis igual, porque depende de vuestra posición, pero en todo caso, en otro momento, os podéis acercar y podéis entonces verlo todo con detalle. Yo ahora simplemente os lo presento. Mirad, aquí a nuestra derecha, la primera figura que se ve, hay una mujer que tiene un espejo en la mano. Es la verdad. Es la virtud de la verdad. Esto no se lo inventó el fraile que le dijo al pintor lo que tenía que poner. Hay un repertorio que se llama la iconología, de un autor italiano de finales del XVI, primeros del XVII, que es Cesare Ripa, y en esa iconología, en ese libro, pues se define cómo hay que presentar las distintas cualidades humanas. Virtudes, defectos, actitudes, estados de ánimo. Entonces la verdad siempre se representa con un espejo, porque el espejo te dice la verdad. Si tú eres feo, te verás feo. Si tienes una verruga, se te verá la verruga. Pues la verdad. Luego la mujer siguiente que viene, fijaros que es una mujer que va armada. Lleva una coraza y luego tiene un casco. Es la fortaleza, la virtud de la fortaleza. Y luego fijaros que encima de ella hay dos ángeles que llevan una torre. Representa otra vez la fortaleza. La virtud de la fortaleza se considera aquí muy importante. Luego después, si volvemos a bajar abajo, hay una mujer, ya casi en la segunda ventana, que tiene dos niños en brazos. Es la caridad. La caridad es muy importante en este ábside y la veremos representada dos veces más, y esto lo explicaré después. Luego seguimos y vemos otra mujer que lleva una cruz y que tiene los ojos vendados. Es la fe, porque por la fe creemos cosas que no vemos. Nosotros creemos pues, que hay Dios, que hay el cielo, creemos muchas cosas que no vemos, pero nos lo creemos, pues la fe. Y luego fijaros que lleva una copa, que es un copón, y en esta copa vemos la Sagrada Forma. Es una referencia al pan eucarístico. Es una referencia eucarística, pero parcial, solamente del pan. El vino vendrá después. Y entonces, fijaros que entre ella y la caridad hay un angelito que lleva dos antorchas. Esas dos antorchas representan una la caridad y la otra representa la fe. O sea, de la fe y la caridad, pues resulta unas virtudes pues, que permiten avanzar hacia la santidad. Fijaros que este angelito, con un pie, está pisando una serpiente. Hay una serpiente allí. Referencia al maligno, al demonio, al mal. Recordar la serpiente del paraíso. Pues esto que tenemos ahí. Bueno, ya hemos visto este lado. Recordar la cortina de este efecto dramático, que se ha abierto todo, para que nosotros presenciemos esta función, esta especie de espectáculo. Ahora vamos a ver el otro lado. Aquí hay una mujer que lleva otra copa, otro cáliz, que es el cáliz con la sangre de Cristo.
Es el complemento eucarístico, es la primera que tenemos aquí. Luego después hay una mujer que tiene un manto azul, un azul muy intenso, muy bello, y lleva una espada. Es una espada de 2 filos. Es una referencia a las palabras de San Pablo en la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Fijaros que aquí tenéis una representación de San Pablo y también con la espada, también lo veis aquí. Eso tiene que ver la figura esta de esta virtud, que es la palabra de Dios. Luego continuamos y hay otra figura que lleva una cruz por una parte y luego tiene un libro, que es el libro de la doctrina. Eso es una referencia a la Iglesia. Entonces, es una referencia muy teatina, porque los teatinos dan mucha importancia a la cruz. O sea, la cruz forma parte de su escudo, es la parte más importante de su escudo, y la tenemos aquí, la cruz representada varias veces. Aquí la hemos visto primero con la fe y aquí otra vez en la Iglesia. Pero la Iglesia está representada doblemente. Si aquí teníamos la fortaleza con la torre, aquí tenemos, fijaros que aquí hay otra torre llevada por unos ángeles. Esa torre es la Iglesia. Pero fijaros que no es una iglesia como esta, sino que es un rascacielos de Nueva York. Es uno de estos rascacielos que vemos en las películas antiguas, que nos presentan esos edificios que se empezaron a construir en Nueva York pues en los años 20, de 1920. Entonces se ha querido representar a esa ciudad que es la Iglesia como un rascacielos, aunque tiene digamos, en la planta baja, en la entrada, pues un pórtico gótico. Hay un atrio con 3 arcos góticos, pero se ha presentado pues, de una forma muy moderna. Luego, si seguimos hacia el centro, vemos que hay otra figura que se encuentra junto a una áncora llevada por ángeles. Es una referencia a la esperanza, a la virtud de la esperanza. Hemos de tener esperanza, estamos anclados en la esperanza, vamos bien, estamos seguros. La esperanza, complemento también de la fe. O sea, son las 3 virtudes estas más importantes: fe, esperanza y caridad. Las 3 presentadas aquí. Y luego nos fijamos que encima de la esperanza hay un angelito que lleva 2 coronas, como 2 anillos. Es una referencia a la Iglesia unida a la esperanza. De la unión de las 2, se forma como una especie como un matrimonio que lleva el alma hacia Dios. Tenemos esto. Luego vemos todo tipo de ángeles, ángeles distintos. Los arcángeles que acompañan a San Jerónimo, los ángeles que llevan la iglesia y llevan la torre, unos ángeles con unos niños de parvulario por aquí. O sea, son los distintos coros angélicos. Tenemos eso. Y también nos fijamos que aquí donde está la Trinidad, la Santísima Trinidad, hay también unos ángeles a los lados, son serafines. Entonces, los serafines son unos ángeles que pueden soportar muy bien el calor, porque la Trinidad lanza, como el sol, muchísima energía, y solamente ellos pueden resistirlo. Por eso se encuentran aquí, es el lugar con la Trinidad. Fijaros que hay Dios Padre, con una barba como el Padre Miguel, y luego encima hay la paloma del Espíritu Santo, y abajo tenemos el Cordero Apocalíptico, que es la representación de Jesucristo. Entonces, pues, es la Trinidad también. Vemos esto. Con esto tendríamos una primera aproximación a estas pinturas de este ábside que tienen un equilibrio maravilloso y resultan muy dinámicas. Es muy interesante y muy bello toda la armonía que tienen, aunque son anacrónicas. Es decir, aquí pues no se ha tenido en cuenta para nada que el arte desde el siglo XVII pues ya avanzó, que en el XVIII
hubo un pintor de techos, que era Tiepolo, importantísimo, y que en el 19, pues como os he dicho, estuvo Goya, y que en el 20 pues ha estado Miró y Picasso y otros, pero aquí no. O sea, se decidió hacer una cosa que reprodujera lo que había en el siglo XVII, como si hubiera sido el momento culminante y final de la historia del arte, pero sí fue así. Luego también aprovecho para comentaros que tenemos aquí unos vitrales que son muy bellos, con unos colores muy vibrantes, muy contrastados, muy interesantes. Entonces, pues aquí el primero que tenemos, yo sé que todos no lo veis bien, yo luego en todo caso en otro momento vendréis y lo miraréis. Hay un pelícano que es una representación de la caridad, porque el pelícano tiene un pico muy largo y cuando sus polluelos no tienen comida y le piden, que tienen hambre, la madre de la madre pelícana, pues con el pico que tiene se hiere en el pecho hasta que le sale sangre, y entonces de esa sangre se alimentan los polluelos. Es una referencia a la caridad. Y aquí también la tenemos encima del sagrario. El sagrario encima, debajo de la cruz inmediatamente, hay un semicírculo, y dentro del semicírculo inscrito hay también la figura del pelícano. También es un símbolo eucarístico de la caridad. Vemos eso. Luego después aquí, ya es más fácil, vemos en el segundo vitral, vemos los panes y los peces. Es una referencia a la multiplicación de los panes y los peces, que es un pasaje del Evangelio. Luego al otro lado vemos diferentes racimos de uva con un cáliz y también unas palomas. Es una referencia eucarística. Y finalmente están las dos ciervas que van al agua fresca, al agua. Es una referencia al Salmo 42. Como la cierva se desvió por el agua viva, así me desvivo yo también por ti, oh Dios. Esta idea que tenemos aquí. Estos son los elementos que tenemos aquí en este ábside. Y luego también San Cayetano, otra vez representado aquí en esta escultura, llevando al niño Jesús y acompañado de San Juanito. Este niño que hay aquí abajo, pequeñito, es San Juanito. La figura de San Juan, niño, primo de Jesús, que en arte se llama así. San Juan Bautista es un niño y se llama así San Juanito. Tenemos esta representación aquí. Todo en el estilo del siglo XVII en Italia. Hay otros elementos también simbólicos. Fijaros que el ábside tiene 7 partes. Entre las columnas se forma aquí la puerta 1, 2, 3, 4 el centro, 5, 6 y 7. Como 7 son los sacramentos, 6 días la creación, el 7º descansó, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, 7 planetas con océanos antiguos. Esa idea del 7 como un número de la perfección bíblica, que indica la perfección, la totalidad. Pues bueno, yo ya con esto termino mi presentación, porque estoy seguro que lo que realmente queremos esta tarde pues será escuchar la maravillosa música con la que nos van a regalar a continuación. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Federic que se haya pasado tantas horas observando, porque yo las he visto muchas veces y no había descubierto tantas cosas como él, y ciertamente están ahí, es muy importante. Estamos en los 500 años de los teatinos
Y en el mes de septiembre vamos organizando, todavía lo vamos perfilando, ir a la clausura en Roma. Y uno de los días está dedicado a Santa María la Mayor, celebrando una Eucaristía con todos los peregrinos. Si alguien se anima, iremos informando. A mí ciertamente cada vez que voy a Roma, Santa María la Mayor, por las resonancias teatinas y cristianas, pues con toda esta leyenda o tradición de los pocos cristianos que había en el siglo VI-VII, cuando la invasión musulmana se llevaron lo poco o todo lo que pudieron hacia Roma, y esta es la tradición del pesebre y de los huesos de San Jerónimo. Hay mucha historia que yo durante este año he intentado ciertamente que la gente vaya recuperando o que vaya conociendo por primera vez, porque lo que me pasa a mí, muchas cosas las estoy descubriendo, no redescubriendo, descubriendo por primera vez. Bueno, gracias una vez más a Federico. Sí, te has dejado algo, ¿no? Este texto en latín, estas palabras en latín que hay aquí son las de San Cayetano. O sea, la Virgen me dio el niño. Es esto lo que vemos aquí, en latín. Gracias. A continuación, como os decía, seguimos con los conciertos. Os decía que Larisa y su compañera pues, nos obsequiarán con un buen concierto. Muchas gracias y escuchemos porque todo está preparado ya para empezar. Gracias. La pianista se está preparando.